sociales que suceden en México y particularmente en el sureste de nuestro país. Quisiera recordarles también a los que nos escuchan, los que nos ven, que Extinction Rebellion es una organización global que se enfoca en la acción directa no violenta para crear conciencia sobre la crisis climática, que es un tema de todos, mediante 3 demandas. La primera, que es decir la verdad; la segunda, actuar ahora; y la tercera, que es abrir la democracia. Esperamos que este foro sea un lugar de aprendizaje y diálogo despertador de conciencias. Voy a introducir brevemente a cada uno de nuestros expositores. Primero tenemos a la doctora Esther Ceseña, que es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, investigadora de la UNAM, presidente del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información y directora de la revista Chiapas de 1993 a 2004. También tenemos, muchas gracias por estar aquí. También tenemos a la doctora Eliana Costa Márquez, que es profesora titular de tiempo completo en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora de Antropología Social por la ENA y tiene estudios de maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM. Actualmente trabaja con comunidades mayas en la península de Yucatán y náhuatl del Valle de Puebla. Coordina el proyecto colectivo Territorios y Diversidad Territorios de la... Dentro del posgrado de Antropología Social, estudios y trabaja en el programa de investigación formativa Territorios Bioculturales. La doctora Giovanna Gasparello, que es italiana de nacimiento y corazón, antropóloga de vocación y mexicana por elección, licenciada en Letras por la Universidad de Padova, Italia, maestra en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Es investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado investigación etnográfica en regiones indígenas, Chiapas, Guerrero y Michoacán sobre los temas de antropología jurídica, antropología de la violencia y de la responsable de un proyecto de investigación sobre impactos sociales y respuestas comunitarias al proyecto del Tren Maya en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Bienvenidos. También tenemos al licenciado Jesús Antonio Machuca Ramírez, sociólogo UNAM e investigador adscrito de antropología social y antropología del turismo y problemática territorial, así como en diversos diplomados. También tenemos a Miguel Ángel García Aguirre, que es fundador de programas nacionales de promoción, comunicación, organización y capacitación de comunidades dueñas de bosques y selvas para el manejo, aprovechamiento directo, preservación y restauración forestal, ocupándose de promotor local y coordinador. Actualmente, Miguel Ángel es el principal promotor de revivir y actualizar el movimiento y la campaña nacional e internacional El Istmo es Nuestro, frente a la abierta y triple amenaza contra la naturaleza, contra los pueblos indígenas y contra la soberanía nacional, y el lanzamiento del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Tren Interesante. Y al último, pero no menos importante, también introduzco a Paco Ayala, que también es miembro de Extinction Rebellion, que será nuestro moderador en este panel. Paco, gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Roxana. Efectivamente, estamos aquí con un panel increíble, apoyado por Roxana y por Kevin,
miembros activos de Extinction Rebellion México y muy contentos de estar con este grupo de personas que son activistas y académicos de gran prestigio que están acompañándonos para poder hablar sobre un tema que es crucial, un tema que es importantísimo porque define lo que México va a hacer en las próximas décadas. No es un tema menor y por eso bajo esa idea y bajo esa circunstancia es que Extinction Rebellion, preocupado por los impactos socioambientales que un proyecto de esta magnitud como es toda la política de megaproyectos en el sureste está teniendo hoy cabida, es que queremos platicar y conocer cuáles son las implicaciones socioambientales y geopolíticas que esto representa. Me gustaría muchísimo que la doctora Ana Esther pudiera compartirnos. Ella publicó en diciembre del 2019 una investigación muy importante sobre el tema de las implicaciones geopolíticas de lo que representan los megaproyectos del sureste, que nos pudiera introducir cuáles son las consecuencias que estos megaproyectos van a ocasionar en el marco de la geopolítica del país. Bueno, pues buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Y claro, con mucho gusto, porque es un tema que realmente nos preocupa. Nos preocupa porque la zona donde están pensados los megaproyectos es una región privilegiada, es la parte del país donde están las selvas tropicales húmedas del norte del continente, en realidad. Para el continente es muy importante esta región. Desde el punto de vista ambiental, de la biodiversidad, de las características que tiene como incluso absorbedor de dióxido de carbono, se habla de servicios ambientales. A mí no me gusta llamarlos servicios ambientales, pero en gran medida las selvas del sureste del país, pues justamente son las que de algún modo son el pulmón de esta parte del continente. Pero además es una zona importantísima porque ahí hubo y hay todavía gran parte de los pueblos indios, de los pueblos originarios de esta región, y el universo cultural incluso es muy variado. Nosotros hablamos casi siempre ahora de los mayas, del pueblo maya, porque pues como el nombre de uno de los megaproyectos es Tren Maya, entonces suponemos que toda la población de ahí pertenece a este pueblo. Y no es solamente a ese, son varios. Pero sí, efectivamente, la región que toca a la extensión donde se ubicaba y se ubica actualmente, hay mayas vivos, que eso es algo muy importante de entender. La región donde se ubican estos megaproyectos mayoritariamente está ocupada por el pueblo maya, ¿no? En términos geográficos. Esto quiere decir que tenemos en esa región también un acervo histórico, cultural, valiosísimo, que está incluso no totalmente explorado. Hay algo que es muy importante de esa región y es que todavía gran parte de los hallazgos que nos van a permitir reconstruir nuestra historia después de la conquista y la colonización están ahí, están esperando ser descubiertos y están empezando a salir por todos lados. Hay, según los datos oficiales, la localización ya de más de 7,000 puntos
arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos, hay uno en particular que acaba de ser anunciado, descubierto, redescubierto, que está justamente en la ruta del tren y que se insiste en que es uno de los sitios más importantes, por un lado, porque es un sitio horizontal y no vertical, es decir, no son pirámides, sino edificaciones horizontales, lo que hace pensar a los expertos que la cultura de ahí, la cultura que estaba en esa región, era una cultura mucho más igualitaria de lo que estamos acostumbrados a entender de las culturas precolombinas. Entonces, eh, la exploración no solo arqueológica, sino la lectura de la historia, de los modos de vida, incluso de la alimentación, de las costumbres de los pueblos que estaban en esa región, en gran medida están ahí en esos edificios que si nos descuidamos van a ser completamente destruidos por el paso del tren. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos que es pues muy importante tener en cuenta cuando estamos pensando en esos proyectos. En este caso, modernización, progreso que va de la mano de un tren, no necesariamente es cultura, no necesariamente es historia, ni tampoco necesariamente es el beneficio que los pueblos están esperando. ¿Qué pasa en términos geopolíticos? Es una región que además de toda esta riqueza, o en parte por toda esta riqueza, es una región que tiene características geoestratégicas o geográficas muy particulares. No hay mucho más el énfasis puesto en la parte del corredor transísmico, que es uno de los 2 megaproyectos, porque justo la geografía de este lugar, de esta parte de nuestro territorio, le permite ser un paso muy estrecho, muy rápido entre un océano y el otro, ¿no? Lo que en su momento ha resultado ser Panamá, la importancia que ha tenido como gran paso estratégico del comercio mundial, importantísimo, hoy saturado, hoy insuficiente, puede ser sustituido muy bien por el tren transísmico, por el corredor transísmico, con la ventaja de que este corredor se encuentra en América del Norte. Y entonces piensen ustedes que América del Norte es un bloque, es un territorio que se ha ido, en el imaginario se ha ido colocando como un territorio agrupado en el que la seguridad interna, las relaciones internas, pues se manejan con libertad, en principio, a pesar del muro de Trump en la frontera norte, pero digamos el comercio, todas las transacciones supuestamente se manejan con fluidez y este corredor estaría dentro de esa área. ¿Qué quiere decir? Que es un área de seguridad. Es el área de seguridad interna de América del Norte, el área que América del Norte va a cuidar como parte de su territorio interno. Ahí quedaría, en este estrecho quedaría ubicado el corredor. ¿Qué tipo de corredor es este? Lo que se está pensando es construir un tren por el cual van a pasar sobre todo contenedores, sobre todo mercancías. Mercancías que además van a ser parte del comercio entre las grandes potencias del mundo, porque en realidad no es el sur el que va a estar mandando sus mercancías por ahí para ver si las coloca en el gran mercado mundial. Es el norte, es decir, es Europa, es Asia, y son las 2 costas de Estados Unidos que se podrían ir comunicando por ahí, y que yo les voy a mostrar al mismo tiempo que hablo un mapita. Me inhabilitaron la función de compartir pantalla. Si se puede, les muestro un mapa. Hay
Este cruce de, ¿sí? ¿Ya puedo? No, me dice que no. Este cruce de mercados, de mercancías, que además al transitar por esa región, fíjense, es algo que ha hecho mucho el capitalismo en los últimos tiempos. El tránsito, convertirlo en momento de producción también, y entonces en momento de generación de riqueza y de capital. El tránsito por el corredor transísmico serviría para, por ejemplo, ensamblar mercancías y que entren partes de un lado del otro y salgan mercancías completas, productos finales, entre otras cosas de la industria automotriz. Por eso se dice tanto que se van a instalar maquiladoras y plantas industriales, que yo digo son industriales, pero de maquila, a todo lo largo del paso del transísmico, para ahí ir trabajando las autopartes, irlas ensamblando y bueno, lograr que con esa mano de obra se termine, se culmine el proceso de producción. ¿Qué Ya, tipo de mano? ya puede mostrar el mapa, doctora. Muchas gracias. Digo porque puede ser interesante que lo vean así geográficamente, como para que se den una idea. Yo aquí no sé muy bien cómo señalar, pero supongo que con el cursor, fíjense, yo muestro aquí un mapa que es más grande que nuestros megaproyectos, que serían los de toda esta región. Pero resulta que esto está ubicado no solo en América del Norte, sino en estas cuencas, estas grandes cuencas que son cuencas petroleras, una es la del Golfo de México y otra la del Gran Caribe, que de algún modo se sobreponen, y que permitiría también hacer un uso interno de los recursos petroleros de esas cuencas. Cuando digo interno, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando pues del sujeto, del protagonista, del agente económico más importante que hay en esta región, que es Estados Unidos. Digamos que para Estados Unidos el control de este paso le permite al mismo tiempo controlar toda esta región, porque además, evidentemente, junto con el trabajo que hace en esta región, hace un trabajo para mantener controlado todo este escudo del Caribe, de manera que estos, a pesar de tener aguas internacionales, son mares intransitables para el resto del mundo, ¿no? A menos que tengan permiso, van a tener permiso de paso para llegar hasta acá. ¿Cómo está? ¿Ya están viendo bien el mapa para que yo explique sobre el mapa? ¿Sí? Bueno, ¿cómo estaría en la conexión para esto, digamos, desde el punto de vista ya geopolítico? ¿Cómo se daría la conexión entre el Tren Maya y el tren transísmico? Miren, si los barcos en Panamá están haciendo una cola, que a veces tardan una semana haciendo cola para pasar, imagínense aquí que tienen que entrar a una cuenca cerradita, sería terrible, o sea, estaríamos aquí llenos de barcos todo el tiempo. Pero resulta que si los barcos van parando en algunos puertos que están en esta parte, no todos tienen que llegar a Coatzacoalcos y entonces toda la ruta podría ser cubierta desde esta zona por el tren lleno de contenedores para cruzar hasta el lado del Pacífico o viceversa, ¿no? Puede ser cualquiera de las rutas. Entonces, esto está pensado como corredor de carga, sobre todo. En realidad, en la zona maya está pensado también para pasajeros del gran turismo internacional, pero según los cálculos que se han estado haciendo en los documentos oficiales, en realidad la mayor parte del rendimiento económico que se va a tener en esta zona es justamente por el tránsito de carga de mercancías, que entre otras mercancías también deberemos contar
el petróleo de nuestro Golfo de México, ¿no? El petróleo de México que podría transitar por aquí en estas rutas. Fíjense que incluso es tan interno este paso, aquí, bueno, se abre y va al Pacífico, pero del lado de Coatzacoalcos tiene una conexión de un ferrobuque, ay, acá quién sabe qué estoy haciendo, de un ferrobuque que va de Coatzacoalcos a Mobile, en esta zona. Es un puerto que hay en Estados Unidos y entonces de este modo transita a través del Golfo de México y de ahí ya se sube al ferrocarril en Estados Unidos para llegar a la costa este, que es una costa, bueno, altamente manufacturera y a la que le interesa tener petróleo, pero también que transiten las mercancías hacia allá. Sería como sustituir al canal de Panamá aquí, que económicamente, comercialmente, queda muy claro, pero ¿qué pasa en términos de la soberanía nacional? ¿Qué hay con este canal que se abre acá y que va a estar controlado? Yo digo, sí, quizá por el gobierno mexicano, pero ¿no será que quien va a tener mayor peso ahí son exactamente estos grandes capitales, que son los que van a estar moviendo la carga por ese corredor y que entonces, bueno, van a poner de algún modo las reglas, porque además son los que van a ser contratados para la construcción, para la habilitación de puertos, son los que van a tener sus empresas en los parques industriales que están alrededor. Es decir, estos capitales realmente van a ser los que de algún modo gobiernen esta región. Y es una región intermedia para nosotros, está en medio de nuestro país, bueno, más al sur, pero corta nuestro país en dos partes. ¿Qué va? Yo siempre decía que además, como estos trenes son trenes de gran envergadura, porque justamente para transportar todas esas mercancías, que los mexicanos del sur-sur van a necesitar mostrar pasaporte para ir al centro y al norte del país, o cómo va a ser el control de las, cómo se va a poder cruzar el lugar, o sea, realmente son cosas que preocupan. Y si en el caso del Tren Maya se están haciendo muchos cálculos del problema que hay con el cruce de fauna, de especies, ¿no? Animales en toda esa región, que es muy complicado y que va a dañar enormemente el entorno ambiental en general, pero que además va a provocar la extinción de muchas especies que ya de por sí están en peligro, están muy frágiles, ¿no? En condiciones de gran vulnerabilidad. Bueno, si eso va a pasar ahí, también va a pasar con las personas, también va a pasar sobre todo con aquellas de escasos recursos que van a ser los trabajadores de esas maquiladoras y que son las que no van a tener tampoco condiciones tan fáciles de estar yendo y viniendo a través de estas fronteras internas que se nos están imponiendo. Quizá como última consideración sobre esto, que también es geopolítica, o dos consideraciones muy rápidas. Una tiene que ver con que este es el lugar donde Estados Unidos ha decidido poner la frontera para los migrantes del sur. Estados Unidos lo decidió, México lo ha acatado hasta ahora, lo ha estado acatando a lo largo de algún tiempo ya, pero particularmente hubo ese acuerdo con el gobierno que tenemos hoy en día, en el que pues aceptó detener ahí a los migrantes, incluso movilizar la Guardia Nacional a la zona para que con eso se pudiera contener esa afluencia tan grande que había de migrantes. ¿Y qué va a pasar en la región? O sea, van a entrar los migrantes, se quedan ahí, de por sí es una región pues densamente poblada, eso ya lo podrá explicar mejor Miguel Ángel, ¿no? Y
Y si de por sí dicen que no hay empleos, dicen que se hacen estas obras para generar empleos, ¿cómo van a ser ahí? Están como construyendo una especie de bomba de tiempo, ¿no? De olla express. Quizá una última reflexión para dejarles así como para pensarla y quizá discutirla después cuando se abra la parte del debate, es que, a ver, en este momento el mundo está en una disputa hegemónica muy fuerte. Hay guerras además por todos lados, o sea, no es una disputa suavecita, es una disputa armada por el control del mundo, por el control de los mercados, por el control de los territorios. Tenemos a Estados Unidos y China como sus principales protagonistas. ¿Qué va a pasar si ellos siguen peleando por el comercio mundial y el istmo de Tehuantepec se convierte en uno de los pasos más importantes de ese comercio mundial? Pues yo digo, así como en una figura quizá exagerada, pero creo que no tanto, la guerra de estas dos grandes potencias se traslada al istmo de Tehuantepec y allí van a estar un poco definiéndose las tensiones, los jaloneos, a ver quién ocupa ese espacio, quién controle. En ese momento el istmo de Tehuantepec va a controlar muchas cosas, ¿no? Va a controlar, entre otras cosas, la entrada al mercado de Estados Unidos, que es un mercado grande, pero también va a controlar el paso hacia la cuenca del Pacífico y desde la cuenca del Pacífico, que es yo creo que la parte, que en este momento la parte del planeta con mayor densidad económica. Todo eso va a estar puesto ahí en Tehuantepec en el momento en que esto se abra como corredor bioceánico. ¿Estamos preparados como para enfrentar una cosa así? ¿Es el pueblo de México quien puede hacerse cargo de un proyecto de estas características, ¿no? Que además va a estar permanentemente y de manera además multiplicada, porque un daño que se hace al ambiente o a la sociedad en esta franja se va multiplicando, se va extendiendo hacia las regiones circundantes. Entonces, es un daño progresivo el que se va a hacer ahí en momentos en que además estamos en catástrofe ecológica, ¿no? Estamos perdiendo especies todos los días, cada minuto una especie más entra en peligro y nosotros que tenemos ahí realmente una especie de paraíso en términos de la riqueza biológica, ¿no? Zoológica, faunística, cultural, histórica que hay en este lugar, la ponemos a merced del paso de mercancías con contenedores, del diésel, de la gasolina, del petróleo que se va a estar echando por todos lados y que nos va a contaminar absolutamente lo único que queda de selva tropical húmeda en el norte del continente. Es realmente un daño gigantesco, irreversible, invaluable, que la verdad es una responsabilidad, pues no solamente política con el presente, sino con la historia del planeta y de la humanidad, digamos, hacia el futuro. ¿Con esto cerraría? Pues sí, yo creo que está clarísimo, doctora, la exposición de las implicaciones geopolíticas, porque al final lo que estamos viendo aquí es que estos proyectos van más allá del discurso que nos han querido vender sobre que se tratan de proyectos de ordenamientos territoriales, sino que se inscriben más bien en estas lógicas en donde el comercio, el libre comercio está por encima de todo, está por encima de las personas, de los ecosistemas
Y yo creo que aquí un defensor incansable, un luchador que ha sido y es un ejemplo de la defensa de la selva, de los Chimalapas y en general de todos los temas ambientales. Miguel Ángel, tu palabra resuena y queremos que aquí nos digas cómo ves tú este panorama que es la reedición del Plan Puebla-Panamá y del Plan Mérida juntos, ahora rebautizados por la autollamada 4T, como estos proyectos de Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, etcétera. Hola, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Miren, yo, como tú lo has señalado, Paco, he estado más de 40 años involucrado en la defensa de la bioregión de los Chimalapas. Y pues lo que yo puedo hablar es sobre el Istmo de Tehuantepec, donde he pasado muchísimos años acompañando las luchas de los pueblos indígenas, particularmente de los pueblos indígenas ubicados en la selva de los Chimalapas, que ni siquiera es selva, se le dice selva, pero en realidad en la bioregión de los Chimalapas existen todos los ecosistemas terrestres de México, excepto los desiertos naturales y zonas semiáridas y las nieves perpetuas. Todos los demás están concentrados en esa pequeña, relativamente pequeña zona de 600,000 hectáreas, que es el corazón del Istmo de Tehuantepec. A mí me gustaría ahora sí poner un mapa también para guiarme. A ver, ¿ya puedo? Dice que no. ¿Se puede habilitar o...? Sí, ahorita ya Roxana te lo está habilitando. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues miren, yo creo que el Istmo de Tehuantepec es muy, muy importante. Es una región grande, enorme, que ahora quiero primero señalar que el origen de este paquete de megaproyectos, porque no es un megaproyecto, es un conjunto de monstruosos megaproyectos, su origen viene de Zedillo, Ernesto Zedillo, en 1996. Perdón, ya puedes, Miguel Ángel, ya puedes. Sí. A ver, ahí me están ayudando, ahí está. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve el mapa? Bueno, miren, estamos hablando de lo que se llama la cintura del país. La zona más angosta, la comunicación entre el Océano Pacífico, que es el Golfo de Tehuantepec, con el Océano Atlántico, que es el Golfo de México. Y aquí, en este otro mapa, podemos ver cómo hay un pasillo, un corredor, en lo que es el Istmo oaxaqueño. Está lleno de montañas y se extiende hasta Centroamérica. La zona de Veracruz, en su mayoría, son lomeríos, y solo hay un pasillo en el Istmo oaxaqueño, que es donde actualmente está la carretera panamericana, donde está el tren que construyó y que concesionó Porfirio Díaz. Y es este embudo el que, por cierto, causa los vientos, los famosos vientos que llegan a tener categoría de huracán en algunas temporadas. Le llaman el tehuano, los Xicotes le llaman el tehuano. Es por este pasillo que forma como un embudo entre los vientos fríos y frescos del Golfo con los vientos calientes del Pacífico que succionan estos vientos. Y es este pasillito el que está en disputa, porque lo que hizo López Obrador es reciclar el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec de Ernesto Zedillo, que después se convirtió, llegó Vicente Fox y solo lo estiró como acordeón, lo hizo Plan Puebla-Panamá, pero el eje central del Plan Puebla-Panamá era igual el tren interoceánico y la autopista entre los dos golfos, para poder conectar no solo las mercancías de entrada y salida entre océano y océano, entre Europa y la costa este de Estados Unidos con todo Asia en desarrollo, sino que también lo que pretenden ahí, y ya lo señaló Anester, es poner 10 parques industriales ubicados en las ciudades más importantes de todo el Istmo. Y en ya se decretaron además 6 de ellos
y además ya se decretó como zona libre o franca, en lo cual significa que se les va a subsidiar a los empresarios e inversionistas todo lo que viene siendo la tierra. Se tiene que expropiar terrenos de entre 500 y 1.500 hectáreas, se tiene que darles luz, se les tiene que dar internet, se les tiene que dar comunicaciones, se les tiene que dar brechas para poner este corredor industrial que está conectado con el Tren Maya, porque vean, aquí está el puerto de Progreso, aquí está Cuatza, y un tramo que todavía lo tienen silenciado es entre Coatzacoalcos y Palenque. De Palenque Escárcega, de Escárcega Mérida y Mérida Puerto Progreso para salir por el Caribe. Ahí hay una conexión, pero también es saquear todos los bienes naturales, porque esta es la zona, en su conjunto, es la zona con mayor diversidad biológica del país, es la zona que produce el 40% de las precipitaciones anuales de lluvia, es la zona que concentra el 40% del agua natural, es la zona que concentra una enorme e invaluable, aquí se ve la mancha, estamos hablando de la bioregión de los Chimalapas en el corazón del istmo, y lo que quedan ya son otros fragmentos, pero este corazón tiene un papel en el cambio climático, en regulación climática, no solo de Oaxaca y del istmo, sino de gran extensión del sureste, el conservar esta región. Y el pasillo del que hablamos, pues es este, donde viene la carretera panamericana, donde viene el tren actual y es el que quieren convertir en un tren de alta velocidad, con una autopista paralela, como decía ya Anester, y además, como también señaló Anester, que es ahí donde entraría yo en la geopolítica, pero quiero aclarar primero que en esta región que ahora la 4T y López Obrador consideran de 98 municipios, ya no solo son los 80 iniciales que tenía Cedillo, ahora son 98 porque agregó hasta Paraíso Tabasco, porque lo interconecta con Dos Bocas, Reforma Chiapas, la zona en las puertas de Tuxtla Gutiérrez hasta Berriozábal y Ocosocuautla, y hasta Arriaga y Tonalá. Todo esto ya lo amplía y acá se sube hasta los Tuxtlas y baja hasta Huatulco. En esta región existen 14 pueblos indígenas diferentes y existe el pueblo negro. El pueblo negro que está en Coatzacoalcos, sobre todo en la zona de Veracruz, pero también hay acá en la zona de Oaxaca. También está incluido, impactado cultural, social, en sus bienes naturales por este monstruo, que es este paquete monstruoso porque incluye parques eólicos, más parques eólicos, incluye las concesiones mineras, acelerar concesiones mineras, incluye los yacimientos petroleros. Aquí en la zona norte que ya ampliaron, la zona Soque de Chiapas, aquí pretenden yacimientos de fracking, extraer por fracking y conectarlos con Reforma Chiapas, que es uno de los yacimientos más antiguos y más fuertes que ha tenido México, Reforma Chiapas, y oleoductos directos hasta la nueva refinería de Dos Bocas. Entonces realmente el impacto ecológico, el impacto etnológico es brutal, es un etnocidio y un ecocidio brutal, y yo no entiendo cómo pueden apoyar antiguos teóricos, antiguos académicos, antiguos investigadores, que ahora le aplauden, porque yo les recuerdo que ayer se firmó el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y que hay una carta, hablando de geopolítica, hay una carta que le manda López Obrador a Trump el 18 de julio, personal, membretada y firmada, donde le ofrece a Estados Unidos, entre líneas, y a la inversión extranjera, el istmo de Tehuantepec. Ahí señala claramente en la página 3 y 4 que el istmo de Tehuantepec se va a desarrollar ahí la inversión extranjera con zona libre y franca. Y entonces, por más que digan que se va a conservar la soberanía, pues es una burla, porque ya lo dijo Anester, el que paga manda, y esto acaba de decir cínicamente López Obrador que va a ser una cortina para la migración. Nosotros venimos diciendo que es un muro verde sin tabique, y es un muro verde por los militares.
Actualmente ya está documentado en la zona más militarizada del país. Está más militarizada que la propia frontera sur con Guatemala. Parece que se va a correr la frontera, extender, y se va a partir el país en el México del Norte y México del Sur. Y todo esto, el que paga manda. Para nosotros, nuestro análisis es que este gobierno de la 4T es un capitalismo monopolista de Estado, como una caricatura de China. Pero estamos en las barbas del tío Sam. Yo les recuerdo que en nuestros tiempos aquí en Florida se dibujaba la caricatura de la barba del tío Sam y da directamente al sur de México, al sur-sureste de México, y se lo va a comer. Y ayer se firma el tratado y el día 8 se va a entrevistar López Obrador con Trump, y para saber qué tantas promesas, porque como ya dijo Néstor, la disputa, esta pandemia, yo veía que los optimistas decían que era el fin del neoliberalismo. Yo creo que al revés, es la concentración de los grandes monopolios lo que se dio con esta pandemia, lo que se está dando, y que efectivamente están frente a frente China, que fue el ganador, contra Estados Unidos, que esto es el traspatio, esto es lo que le queda a Estados Unidos, porque recuerden que alguien tiene la información qué pasó con el canal en Nicaragua, que ese estaba supuestamente concesionado a los chinos, su proyecto y su concesión, y se paró, no sé si por las revueltas que hubo contra Daniel Ortega, pero ahí se ve la disputa entre Estados Unidos con China por el control de este corredor interoceánico que se conecta con el Tren Maya, pero se conecta con la versión comercial, no con la turística. Para mí la turística es muy importante, cultural, y ahorita lo hablará Giovanna y Eliana, pero comercialmente y de soberanía nacional, el corredor con el Tren Maya en su versión comercial son una entrega del país. Y ya para finalizar, solo para los que no tengan memoria o realmente sean jóvenes, recuerden lo que pasó en Panamá en 1999, cuando Torrijos y Carter habían firmado un tratado para que pasara a manos del pueblo panameño y del gobierno del canal, después de la concesión de 50 años, y se impide, se muere Torrijos sospechosamente en un accidente, ponen un títere Noriega, y el títere le sale como Pinocho, medio respondón, y simplemente se les voltea a los gringos y entonces invaden Panamá, retoman el canal, cancelan el convenio Torrijos-Carter y se apoderan de nuevo del control del canal de Panamá. Si esto se llena de inversiones norteamericanas y de los aliados norteamericanos, si llega otro presidente o un movimiento popular que quiera retomar el control del istmo, estamos mucho más cerca que Panamá. Vamos a ser invadidos. Eso para mí no me queda duda. Así es, Miguel Ángel, pues la verdad es que también muy claro lo que comentas, los enormes riesgos de que esto significa, y justamente es muy claro que esto no se dice, no se explica y no se visualiza dentro de las explicaciones muy someras, muy simplistas que la verdad Fonatur y el gobierno de la autollamada 4T ha dado en un tema que es crucial para el devenir de la nación. O sea, no es un tema solamente regional, es un tema de implicaciones a nivel nacional, que sí es importante que este gobierno que se vendió como un gobierno de la transparencia y un gobierno abierto, explique, porque para nosotros en Extinction Rebellion parece ser que esto es como el pago del aval para la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el hecho de que Andrés Manuel haya sido avalado por Washington tiene que ver mucho con la entrega del sureste del país. Y en ese sentido, todo el tema justamente del ordenamiento territorial, que es lo que venden. Gracias a ti, Giovanna. Y bueno, vamos a pasar a la última ronda, pidiendo aquí a nuestros ponentes que seamos un poco más breves por obvio de tiempo, pero no por eso menos contundentes. Yo creo que ha sido muy, muy interesante escuchar este panorama general desde
el tema geopolítico, desde el tema socioambiental y también, pues bueno, todas las implicaciones que tiene que ver con las comunidades que son las que en definitiva viven de manera ancestral esa región y que ahora, pues al parecer, las estamos condenando a inscribirse en los modelos de desarrollo capitalista neoliberal con todas las consecuencias de la pérdida del patrimonio biocultural, ¿no? Estamos perdiendo la tradición de nuestros tejidos, la tradición culinaria, la tradición de la orfebrería, en fin, muchas cuestiones solo para poder seguir siendo los suministradores de los recursos al norte global y tanto de recursos naturales como de recursos financieros. En ese orden, la doctora Ana Esther, me parece muy importante pues este cierre de su parte porque definitivamente habemos muchos mexicanos que no estamos de acuerdo con esta simulación en las consultas amañadas, que ya hay un proceso de gentrificación, hay un proceso de despojo, hay un proceso de amenazas y, como bien lo dijo Giovanna, incluso hasta de muerte en algunos de los opositores a este modelo de desarrollo capitalista neoliberal que responde a los intereses del norte global. Doctora, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Estaba viendo también las preguntas que están en el chat, porque de repente para ir respondiendo algunas cosas, sí, efectivamente el panorama es bien complejo. Tiene, pues, la verdad que tantas aristas que realmente es muy difícil incluso tocarlas todas. Hay un punto que en parte está en las preguntas y en parte es algo que nadie tocó mucho en las exposiciones y que a mí me gustaría abordar, porque el proyecto se presenta como una operación de rescate a estos territorios y a los pueblos que viven en estos territorios. Como estos pueblos son tan pobres, han estado abandonados, entonces esa pobreza los hace deforestar la selva y son ellos los que están dañando en realidad. Pero si nosotros llegamos, les ofrecemos empleo, aunque sea precario, pero bueno, es empleo, los vamos entonces a incorporar a estas actividades económicas, vamos a urbanizar también, los sacamos del campo y se van a ir a las ciudades. Y bueno, con todas estas cosas vamos a solucionar lo que está ocurriendo en la región. Ahora me voy a referir más a la región del Tren Maya, porque es justamente ahí donde se está planteando este argumento. Y la verdad que a mí me sorprende porque si hay, efectivamente hay un gran daño en la región, un daño ambiental, un daño social, cultural. Cuando uno ve, por ejemplo, la manera como han transformado Tulum o Chichén Itzá en casi Disneylandias, ¿no? Que les han quitado como toda su fuerza histórica, su fuerza cultural, incluso la sensación del lugar es completamente otra hoy en día. Los que conocíamos esos lugares antes y los hemos visto ahora últimamente cuando se han convertido en atracción turística, ¿no? El cambio es enorme, pero eso y se ha devastado toda la costa de Quintana Roo, que ya mencionaba Paco exactamente. Se ha permitido que entren las comunidades menonitas y hay 3,000 hectáreas de selva taladas por los menonitas para sembrar soya transgénica, que ha contaminado el acuífero que está bajo la península, que es
un acuífero enorme, es el segundo acuífero del país, es el que le da agua de algún modo a este país, a esa región, y el que permite que la biodiversidad siga floreciendo, está siendo contaminado con agrotóxicos, con glifosato. Y no solamente el acuífero, la laguna de Bacalar, que es una maravilla y que podría ser también parte de los atractivos turísticos, está perdiendo sus colores por la contaminación que le está llegando. Tenemos esas granjas porcícolas de las que hablaba Eliana, ese es un caso tremendo. Esas granjas porcícolas están justo en el anillo de cenotes, que el anillo de cenotes, yo no sé si la gente lo conoce, pero es algo importantísimo, es una riqueza geológica que tiene el mundo ahí en Yucatán, que es justamente donde cayó el meteorito hace tantos millones de años y que tiene una cantidad de datos para estudiar la historia del planeta que son invaluables, pero además tiene 900 cenotes, alrededor de 900 cenotes ahí alrededor. Es un suelo muy frágil que con los cenotes y con la porosidad que tiene, fácilmente se puede dañar. Tiene humedales que son de talla internacional porque tienen especies en peligro de extinción, ¿no? Y que tienen que ser rescatadas por el mundo, no ya solamente por nuestro país. En fin, una gran cantidad de maravillas que hay ahí, pero de enorme fragilidad. Y no solamente está ahí la granja porcícola de la que hablaba Eliana, esa gran pues fábrica de carne de cerdo, porque además los cerdos están en unas condiciones espantosas, tal y como estaban los de Wuhan que generaron este famoso virus que nos tiene confinados, ¿no? Pero además por ahí va a pasar el tren, la ruta del tren está por ahí. Incluso en la manifestación de impacto ambiental que hizo Fonatur, que mandó a hacer Fonatur, allí se señala que para poder trazar esa ruta sería muy importante hacer estudios geológicos mucho más detallados y quizá repensar el diseño de la vía, porque esa es una región que se puede hundir en el momento en que le pongan más peso. Y nosotros estamos pensando en un tren rápido de 160 kilómetros por hora, que tiene además condiciones bárbaras, ¿no? Porque por supuesto va a provocar vibración en el terreno, por supuesto es una barrera para el paso de especies, aunque quieren hacer ahí unos puentecitos para que pasen, los jaguares van a tener que dirigirse hacia allá y saltar justo por el puente, pero bueno, tiene todo eso tiene efecto barrera, efecto ruido, efecto vibración, y además es un tren de alta velocidad que va a cargar contenedores, no solamente personas, contenedores. Entonces quiere decir que va a tener un peso enorme ese tren. Dicen que esta primera fase que están empezando a echar a andar, pues ya incluso es el mismo trazo que había. Entonces, si ya se causó daño, se causó antes, ya no se causaría en este momento. Mentira, porque tiene completamente otras características y la zona ha cambiado en todo este tiempo, ¿no? Ahí justamente en la península de Yucatán querían dejar entrar a Monsanto con sus proyectos de soya transgénica, que por suerte han sido detenidos por el amparo de las comunidades, pero están, digamos, detenidos, pero en suspenso, no se han cancelado completamente. Entonces, todos estos daños que se han hecho, y uno dice, hay un proyecto gubernamental de muy buena fe que lo que quiere es rescatar la península, rescatar todas esas riquezas y la gente del lugar, bueno, vamos a rescatarla remediando. Saquemos esas granjas porcícolas de ahí, mandémoslas a un lugar donde puedan estar. En fin, todas estas cosas que se pueden hacer
con proyectos de remediación, de recuperación, de rescate histórico y cultural, de rescate de la biodiversidad. Es realmente un daño enorme, irreversible, incalculable el que se haría si se sigue avanzando con este tipo de proyectos en la selva, en las costas, dañando los arrecifes de coral, dañando todo. Es decir, no puede ser que alguien piense que este es un proyecto en beneficio de las comunidades y del país, ¿no? No puede ser que lo piensen así cuando hay tantos y tantos argumentos bien fundamentados en contra de que avance este proyecto del tren. Sí, sin duda, doctora, la verdad es que también vemos a un montón de ambientalistas que antes se oponían a esto y que ahora obtienen contratos de Fonatur para hacer pasos de fauna, entre otras cosas que pues nos damos cuenta que al final es un gran negocio en pocas manos. Y usted comenta algo fundamental. Tenemos a un mexicano científico, creo que es el único, hasta donde sé, especialista en hidrogeología, el doctor Emiliano, se me fue el apellido, perdón, que ha venido advirtiendo desde hace tiempo justamente este hecho del efecto vibratorio del tren sobre el anillo de los cenotes, y nadie le ha hecho caso. O sea, lo que vemos es a estos funcionarios de Fonatur llenándose la boca diciendo que estamos aquí para escuchar, pero es otra vez esta política de simulación y de dilación y de que no toman en serio los datos científicos y la opinión de las comunidades. O sea, sí, efectivamente, ese patrimonio y esa riqueza que está en el subsuelo está en riesgo grave por esta cuestión. Y el otro es, pues bueno, esta industria porcina que también efectivamente con las condiciones de insalubridad que se han demostrado en la zona y que están afectando además a la industria de la apicultura en la península, que también se ha demostrado, parece que no importa, porque uno de los grandes beneficiarios de este negocio, y hay que decirlo como es Alfonso Romo, ¿no? El jefe de la presidencia de la autollamada 4T, que está siendo el gran beneficiario de los programas de Sembrando Vida y de todas las granjas porcinas. En ese sentido, mi querido Miguel Ángel, tú que vives en carne propia y que has, la verdad, sido un luchador que has arriesgado la vida en torno a la defensa de los Chimalapas y que has estado siendo voz y conciencia, pues sería muy oportuno que nos comentes para cerrar qué es lo que piensas en estos temas. Bueno, hay tanto. Primero, siempre nos gana el Tren Maya y la palabra maya, pero yo nada más recuerdo que en el Istmo quienes dominaron el Istmo fueron los olmecas, la cultura madre, la cultura previa, y que está vinculada con los mayas. Ese precisamente es el lugar de la Guada, que se acaba de descubrir cerca de Palenque, en Tabasco, pero cerca de Palenque. Pareciera ser como Izapa, una transferencia de la sabiduría entre mayas, entre olmecas y mayas. Hay muchos elementos para considerarlo como una transición, como está en Izapa, allá en Chiapas. Y bueno, hay tanto que hablar porque las preguntas y las consideraciones, pero primero también quiero recordar que Alfonso Romo primero fue el zar del tabaco, con Salinas de Gortari, dueño de la Moderna. Tabamex se le regaló a Alfonso Romo y luego se apoderó del sur de Veracruz con las plantaciones de tabaco. Y luego creó Savia Seminis, tercer productora mundial de hortalizas transgénicas, acá en la entrada de la Selva Lacandona, entre Comitán, el camino que va de Comitán hacia la Selva Lacandona, en el poblado Lázaro Cárdenas. Ahí puso su emporio que en 2005 se lo vendió a Monsanto, pero le vendió el 70% de las acciones y él se quedó, sigue siendo socio minoritario de Monsanto y ahora de Bayer. Y fue el impulsor de la siembra de semillas de soya transgénica,
que abarcaron no solo la península, también son 60,000 hectáreas en Chiapas, y que efectivamente, como decía Giovanna, pues ese sueño faraónico también de las cascadas, de toda la región de las cascadas, Agua Azul es el centro, pero ahí entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, lo que se quiere construir es la autopista, porque la carretera ya está, pero es la carretera que se llama entre San Cristóbal y Palenque, porque tiene más topes que kilómetros. Yo la recorrí muchas veces, pero se quiere hacer la autopista, y sí, efectivamente es el sueño del Cancún de las cascadas, porque ahí hay no menos de 10 hermosas cascadas, la central es Agua Azul, pero no la única. Pero mira, yo sobre las preguntas y lo que han señalado, pues es que lo que tenemos que discutir es los conceptos de desarrollo, de modernidad, de cosmovisión y de sustentabilidad. Porque aquí lo que está en juego, yo digo que ya pasamos el umbral, está en juego la supervivencia del género humano. El cambio climático es acelerado, es terrible. Y lo que está en juego es nuestra propia vida como género humano, es lo que creo que no entendemos. Y el concepto de sustentabilidad que creó la Comisión Brundtland, de la primera ministra de Noruega, que estuvo aquí en el 87 y que en el 88 lo dio a conocer en un foro aquí en México, habla de que todo es sustentable aquel proyecto que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin hipotecar, sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Y estos megaproyectos, este conjunto de megaproyectos, la visión del López Obrador que ha impuesto es satisfacer las necesidades actuales bajo conceptos integracionistas, porque yo les recuerdo que López Obrador, su primer empleo fue como jefe del INI en la zona de Tabasco, no me acuerdo, Nacajuca, creo. Y bajo la visión de integración, o sea, la visión del indigenismo integracionista, que los indios son totalmente colonial y discriminadora. Los indios son atrasados, ignorantes, primitivos, pobres, hay que integrarlos a la modernidad y al progreso. Esa es la visión. Y la modernidad y el progreso nos está llevando al suicidio. Y claro que hay alternativas, pero son alternativas de abajo hacia arriba, de construir la soberanía alimentaria primero familiar, local, regional y luego nacional, y luego los excedentes ya ofrecerlos, pero no al revés. Con el Tratado de Libre Comercio de ayer estamos actuando exactamente al revés. Entonces es muy largo, pero alternativas hay, nada más hay que ver la visión indígena, porque solamente allí, y me estoy refiriendo a los pueblos originarios, no solo de México, de Mesoamérica y del mundo, en esa cosmovisión está la única supervivencia, y no es ser primitivos, pero simplemente yo quiero que revisen los índices de desarrollo humano que establece la ONU, el PNUD, y son de reír. O sea, es desarrollo aquel que tiene pisos de concreto, casas de bloc, techos de losa, pavimento, carreteras pavimentadas, y todo eso tiene un impacto climático, ya no digamos en la biodiversidad, sino climático brutal, terrible. Y eso es lo que tenemos que discutir a fondo, el modelo de desarrollo de la nación, no solo de la región del sureste, de la nación y del mundo, porque el umbral de la supervivencia humana creo que ya se está superando. Y eso es lo que no vemos, lo vemos a corto plazo, lo queremos ver y bajo la visión de que la flojera y el ocio es lo que es lo más moderno, lo que nos evita cualquier esfuerzo físico y mental. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos han impuesto, lo que nos evita el mayor esfuerzo físico y mental es la modernidad, y eso es lo que aspiramos, sin ver hacia dónde. Y creo que el ejemplo para mí más dramático es el excusado inglés. Le jalas, y qué felicidad, se va. ¿Y a dónde se va? Estamos escupiendo al cielo y nos está cayendo en el ojo. Uf, la verdad, pues sí, coincido plenamente contigo, Miguel Ángel. Estamos al borde de la sexta extinción masiva y parece ser que seguimos ciegos ante este modelo que ha resultado
más que claro y evidente que no puede ser la respuesta. No podemos seguir aunando en darle más importancia al comercio que al medio ambiente. Por eso en Extinction Rebellion y en Huerto Roma Verde nosotros decimos que sin justicia ambiental no puede haber justicia social. Tienen el paradigma totalmente al revés, están siguiendo las mismas normas de siempre, los mismos resultados, y las consecuencias las estamos viendo pues hoy con la pandemia y obviamente con los impactos. Antonio, yo creo que para tu cierre estamos listos para escucharte.